buenas tardes, queridos hermanos, ¿cómo están? Felices Pascuas de Resurrección. Ya estamos en el llamado tiempo pascual. Es un tiempo de mucho júbilo, de mucha alegría en nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque estamos celebrando el acontecimiento glorioso de la resurrección de Cristo. Y la resurrección de Cristo viene acompañada con un elemento que es importante e indispensable para la iglesia cristiana. Antes de que Jesús subiera a los cielos, nos narra el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1, que Jesús les dio esta instrucción, capítulo 1, en el versículo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles, y dice así: cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán la fuerza que os hará ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cuando nos preparamos ya al tiempo de Pentecostés, estamos ya en un conteo de 50 días desde la resurrección hasta la fiesta de Pentecostés, 50 días en la que los católicos celebramos la resurrección de Cristo. Son 10 días más en relación a la Cuaresma, que son 40 días dedicados a meditar en la pasión, muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora vamos a dedicar 50 días a meditar en la resurrección. Y uno de los elementos que impregna la resurrección de Cristo es precisamente el anuncio que Él da después de su ascensión a los cielos. Y es que van a recibir un poder que viene de lo alto. La venida del Espíritu Santo marca para la iglesia el inicio de su existencia, que le permite establecerse en la tierra, y sobre todo las manifestaciones propias y explícitas del Espíritu Santo. Sin embargo, es importante que los católicos aprendamos o conozcamos verdaderamente cuál es la función activa de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Tenemos que prepararnos para la segunda venida, para la venida del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tenemos que aprovechar esa gracia, ese don precioso que Dios nos da. A veces pasa que no aprovechamos la gracia del Espíritu Santo por dos razones. Una es por defecto y otra es por exceso. Por defecto, porque ni siquiera hacemos uso de los dones que nos da el Espíritu Santo. Y por exceso, porque de repente estamos pensando que las acciones del Espíritu Santo se reducen solamente a la parte sensible, a la parte palpable, tangible, pero se olvidan cuál es la función principal que el Espíritu Santo tiene sobre la vida de los creyentes. Para ello vamos a tomar la palabra de Dios y vamos a estudiar lo que nos dijo Jesús en el Evangelio de San Juan. Vamos a leer en el capítulo 16 del Evangelio de San Juan y versículos 13 en adelante. Vamos a leer desde el 12 en adelante. Dice así, San Juan 16, 12 en adelante: mucho tengo todavía que decirles, pero no pueden con ello. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y os explicará lo que ha de venir. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Jesucristo anuncia la venida del que Él llamó el Paráclitos. La palabra Paráclitos viene del griego parakletos, que significa, o más bien la traducción va a depender de la función que desarrolla en la vida de aquel que lo posee. Por eso se puede traducir como el ayudador, el intercesor, el abogado, etc. Depende de la función que desarrolla en la vida de aquel que lo posee, así es como se traduce la palabra parácletos. Esta palabra, pues, de origen griego, decíamos, trata de hacer énfasis en esa función del Espíritu Santo, que es muy variada, no es limitada. Pero de esas funciones variadas, yo he tenido la iniciativa de clasificarla en dos grupos, las funciones del Espíritu Santo.
Una que vamos a llamar las funciones primarias y otra que vamos a llamar las funciones secundarias, ¿sí? ¿Por qué? Porque de repente podemos caer, como les decía hace un rato, en el error de no saber aprovechar la gracia del Espíritu Santo por defecto o por exceso. Por defecto, les decía, pues como no conocemos el don del Espíritu Santo, pues no lo aprovechamos. No sabemos verdaderamente el poder que tiene sobre nosotros la acción del Espíritu Santo, los dones y los carismas. El Catecismo de la Iglesia Católica nos hace una referencia sobre el uso que podemos darle nosotros a los dones y carismas que el Espíritu Santo tiene sobre la vida de los creyentes. Y en el numeral 1830 aparece lo siguiente, dice así, numeral 1830 del Catecismo: la vida moral de los cristianos está sostenida por los dones del Espíritu Santo. Estos son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. Los 7 dones, y ahí va a ser una lista que ya conocemos, son sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Y pertenecen a la plenitud de Cristo, Hijo de David. Contemplan y llevan hacia su perfección las virtudes de quienes lo reciben. Hacen de los fieles dóciles para obedecer con prontitud a las inspiraciones divinas. Esto nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, los dones y frutos del Espíritu Santo son perfecciones en nosotros que el Espíritu Santo nos da como primicias de la gloria eterna, con el propósito de sustentar la vida moral. ¿Qué significa? Nos ayuda a ser mejores cristianos, no a hacer cosas, sino a ser mejores, no a que la persona obtenga algún poder sobrenatural sin que esto afecte su vida humana. En la experiencia que tengo de casi 30 años de estar en la Iglesia Católica, he podido verificar que no toda la gente, mucha gente posee dones del Espíritu de Dios, pero no todos los que han poseído dones del Espíritu Santo han llevado una vida moral recta. Lo he visto, me he dado cuenta. ¿Y esto qué significa? Que el Espíritu Santo verdaderamente sirve, no para que hagamos cosas que parezcan acciones del Espíritu, sino para sustentar la manera de vivir de los cristianos, porque al final de cuentas, usted y yo no nos vamos a salvar si oramos en lenguas, si tenemos el don de sanar a las personas de sus enfermedades, si somos capaces de predicar maravilloso. No nos salvamos por eso. Nos vamos a salvar en la medida en que nuestra vida esté cotejada, apegada a la plenitud de Cristo. Esa es la única manera de salvarnos. Por tanto, yo le pregunto, si la salvación es no por los dones que hacemos, sino por el estilo de vida que llevamos, entonces, ¿dónde va a tener mayor énfasis el Espíritu Santo? ¿En las áreas secundarias, que son los dones y carismas, o en las áreas primarias, que es el guiarnos a la verdad completa? El apóstol Pablo dice en la carta a Timoteo: porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Según de Timoteo 2:4. Dios quiere que nos salvemos. El deseo primero de Dios no es que hagamos cosas, no es que oremos en lenguas, no es que tengamos visiones, no es que oremos por los enfermos y se sanen, que puede pasar, efectivamente puede pasar, ya lo vamos a explicar. Pero el deseo primario de Dios es que usted y yo nos salvemos. Eso es lo importante. San Pablo va a decir en la primera carta a los Corintios: ¿de qué me sirve si yo tengo hasta las lenguas de los ángeles? Si no tengo caridad, en nada me favorece, va a decir el apóstol Pablo. Pero parece ser que hoy en día habemos muchos cristianos que le hemos empezado a dar vuelta a la importancia de las acciones o funciones del Espíritu Santo. Estamos más atentos a los dones y carismas, a las manifestaciones exteriores, que a la verdadera función del Espíritu, que es guiarnos a la verdad, y la verdad es la que nos salva. Solamente la verdad os hará libre. Jesús dijo: cuando Él venga, los guiará a la verdad completa. Función primaria del Espíritu Santo:
guiarnos a la verdad completa. Es más, yo leí un libro cuando yo estaba en la iglesia no católica, leí un libro de un autor protestante que se llama Paul John Guichot. El libro se llama La Cuarta Dimensión, y este es uno de los hombres que habla mucho acerca de la vida en el Espíritu Santo. Y cuenta él en este libro que cuando llegaron los primeros evangelizadores evangélicos a Corea, a Seúl, Corea, ahí llegaron los primeros misioneros haciendo un desplante de las acciones, manifestaciones del Espíritu Santo. Pero los indígenas coreanos o los aborígenes coreanos, pues no se apantallaban por eso, porque eso que mismo hacían los misioneros evangélicos, ya lo hacían los brujos de las aldeas donde ellos llegaban. Entonces decían, ¿y estos qué nos traen de nuevo? ¿Qué significa esto? Mire, que estoy sacando una referencia protestante, ¿eh? Significa que eso no es lo más importante. Lo importante es llevarnos a la verdad, guiarnos a la verdad completa. De eso se trata. Por tanto, es importante saber de que el trabajo de la iglesia es precisamente presentarnos la verdad de Cristo. Mucha gente me ha preguntado, hermano, dime, ¿por qué el Papa no ora en lenguas? ¿Y por qué el Papa cuando ora no impone manos para que la gente se sane? Porque esa no es la función primaria del Espíritu, ¿sí? La función primaria del Espíritu es la que desarrolla el Santo Padre, guiarnos por medio del Espíritu Santo a la verdad completa. Por eso cuando decimos que nuestra iglesia es santa, es porque es guiada por el Espíritu Santo. Entonces, no esperemos que los sacerdotes o que los obispos o que el Papa haga ese tipo de espectáculos espirituales. No lo harán porque no es importante, no es lo más importante, ¿sí? Es más importante guiarnos a la verdad. Repito, porque todas las manifestaciones del Espíritu Santo, como dice la palabra de Dios, dan testimonio de la acción de Dios, de la presencia de Dios, pero no son las acciones exclusivas, no son acciones exclusivas del Espíritu de Dios. Pueden haber acciones también del Espíritu que no es de Dios, del Espíritu del enemigo. De repente usted va a ver gente que se sana por una brujería, le quitan el mal y hacen esas cosas y la gente aparentemente sana. Y por si no se llenaran esos centros de campos blancos donde la gente va para que le hagan curas, para que le hagan limpias, porque la gente experimenta algún tipo de mejoría. ¿Eso qué significa? Que no podemos nosotros suponer que las acciones de propia, primaria, secundarias del Espíritu Santo son las que dan evidencia absoluta de la presencia de Él. La otra referencia, y por supuesto sé que más de alguno se estará preguntando, bueno, ¿y lo que dice Corintios acerca de las manifestaciones del Espíritu Santo? Pues no se preocupe, vamos a hablar de eso. La primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, hay toda una explicación que el apóstol San Pablo hace a una comunidad joven que todavía no, por la fe, no ha logrado transformar totalmente su mentalidad pagana. Acuérdense que San Pablo es el apóstol de los gentiles. Entonces llega a Corintio, donde evangeliza, pero todavía ellos creen mucho en estas manifestaciones sobrenaturales que de alguna manera les motivan a tener una actitud anárquica sobre la iglesia, creyendo que lo que más vale son las manifestaciones sensibles y no la guía